Carlos Alonso, periodista de Pulso de la Tercera, porque nos vamos a meter en los temas económicos, pero básicamente vamos a hablar de ingresos fiscales, de una situación que la semana pasada particularmente se tendió a generar, ya no desde el punto de vista técnico, podríamos decir, sino desde el punto de vista político, a raíz de un reclamo que habían hecho los gobernadores que no estaban recibiendo los recursos, no le estaban entregando los recursos que ellos estaban solicitando. Había hecho un reclamo el propio presidente de la Asociación de Gobernadores del país, Rodrigo Puntaca, que es el GORE de Valparaíso. Don Carlos Alonso, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros acá antes de la reacción. Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, pues yo veía el título la semana pasada y el principal titular de Pulso de la Tercera del viernes, que decía efectivamente el reclamo de los gobernadores a propósito de este tema. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto esta discusión ya no es tan técnica, sino que es más política, Carlos? Claro, esto comenzó, la semana pasada, ¿no es cierto?, comenzó con el reclamo que hicieron los gobernadores con respecto al presupuesto. ¿Te acuerdas que conversamos acá con Rodrigo Puntaca? Le estaban recortando el presupuesto de este año para terminar, ¿no es cierto?, de pagar a los proveedores, a los distintos servicios que ellos contratan para sus regiones. Este tema, bueno, tuvieron ellos una reunión con la ministra del Interior, después tuvieron una reunión con la Dirección de Presupuesto, y en ese entonces acordaron que los gobernadores regionales tenían que hacerle una propuesta a Hacienda en el sentido de que cuántos eran los recursos que necesitaban para terminar el año. Y eso después Hacienda iba a evaluar cuántos recursos le iban a pasar. Eso fue el viernes en la tarde. Sí. Por ende, hoy día ya se debería conocer algo más de detalle sobre eso. Pero la respuesta también que hubo ahí de la DIPRES fue que la ejecución de los gobernadores regionales este año ha estado más baja con respecto a lo que fue el año pasado, en el sentido de que no han sido capaces de ejecutar el presupuesto que ya le han entregado a los gobiernos regionales. Bueno, algo de eso había, ¿no? Efectivamente, no todos ejecutaron los proyectos, claro. Y de esa manera entonces tiene que ver por ahí. Como necesitan los recursos, Hacienda nos va a estar entregando más plata si no son capaces de ejecutarla porque tienen que ahorrar. Donde está todo el debate, ¿no es cierto?, que se abrió a propósito de este tema, con los parlamentarios nuevamente que le están pidiendo al gobierno nuevamente explicaciones con respecto al mal cálculo que según ellos hicieron con respecto a la proyección de ingresos fiscales para este año. Y se armó nuevamente el debate que parecía que estuviera ya cerrado con respecto a eso, porque hace pocas semanas, ¿no es cierto?, ya se aprobó el presupuesto 2025, donde se habló bastante del tema de los ingresos, donde incluso hubo un recorte de ingresos para el próximo año, pero este tema de los gobernadores llevó a que se reabriera el debate. Y dado eso, es que nosotros hicimos un reportaje para determinar dónde estaban los menores ingresos que el gobierno estaba previendo, porque habían distintas cifras. Incluso en ese momento, cuando hubo la reunión de los gobernadores regionales con la ministra del Interior, se habló de una cifra de 4.400 millones. No sé si se acuerdan que hubo bastante debate, incluso algunos parlamentarios ya empezaron a pedir la renuncia de gente de la DIPRES. Lo cierto es que en esa reunión lo que nosotros pudimos confirmar es que la ministra del Interior no dio cifras con respecto a lo que faltaba, al mal cálculo que hubo de parte de Hacienda. No hubo cifra de parte del gobierno, sino que esa cifra salió del diputado Franz Sauerwein, que fue quien calculó esto en base a los informes que había hecho el Consejo Fiscal Autónomo. De ahí es que salen estos 4.400 millones de dólares, donde este mal cálculo supuestamente que podría producirse a fin de año, porque todavía no está eso jugado todavía, se puede decir. Perfecto. Lo que sí está en concreto es que Hacienda para este año ya hay un recorte de 1.200 millones de dólares. Eso es lo que Hacienda proyecta para 2025. 24. 2024. Menores recursos hasta el 2024, y esto es lo que estaría influyendo en los menores recursos también para los gobiernos regionales, y para otras reparticiones que ya se ha debatido. Entonces son 1.200 millones lo que espera Hacienda de menores ingresos, pero hay cálculos de economistas que dicen que el ajuste va a tener que ser mayor, que no va a ser 1.200 millones menos, sino va a ser entre 3.500 y 4.400 millones menos de recursos para este año por el cálculo que hizo Hacienda en cuanto a lo que pensaba que iba a tener y lo que efectivamente va a tener. Ese cálculo se basó en el primer trimestre, ¿no? Claro, ya. Exactamente. La corrección fue fue corrigiendo a poco, fue en el segundo trimestre, y en el tercer trimestre ya hicieron estos dos ajustes fiscales y ha hecho también un ajuste de gasto público. Ahora, también lo que está haciendo que Hacienda tenga menos recursos de los que había proyectado
son principalmente lo que se domina en el término más de la DIPRES, los ingresos tributarios no mineros, que son todos los impuestos que pagan las empresas, impuestos a la renta, las personas y los impuestos también correctivos como impuesto al tabaco, impuesto al alcohol y otro tipo de tributos que no son mineros, porque la tributación minera ha estado bien, dado el buen precio que ha tenido el mineral. En ese sentido, lo que está más bajo es la tributación del sector no minero, y eso es lo que le ha llevado un poco a Hacienda a tener estos menores ingresos. Y lo otro es el litio, que el precio se ha venido bastante abajo con respecto a lo que esperaba. Esos dos factores son los que explican en su mayoría los menores ingresos que está teniendo Hacienda para este año, bueno, y también para el próximo año, donde ya se cerró el debate con la ley de presupuesto aprobada, pero que va a ser un tema que se va a seguir, dado que está el compromiso del gobierno, que si hay menos ingresos van a ajustar gasto, porque también el mercado tampoco considera que la proyección que hizo Hacienda de esos ingresos se va a cumplir. Ya, y en medio de todo esto, además se conoce un nuevo fichaje, ¿no? Claro, en la dirección de presupuesto, así es, porque desde julio, está vacante la división de finanzas públicas, que es el área donde se calcula precisamente el tema de los ingresos, que fue un problema que tuvo el gobierno este año y que, según los expertos, también está teniendo al próximo año porque las proyecciones están sobreestimadas. Y la persona que estaba ahí se dice que renunció, pero en verdad lo despidieron para buscar otra persona, y llegó el viernes pasado, se anunció que llegó Claudia Soins, que fue la jefa de... ella tiene un largo pasado por el Banco Central, y también su último cargo importante fue economista jefe de Tanner. Ella llega a hacerse cargo de la división de finanzas públicas de la dirección de presupuesto, y que ahora es un puesto clave considerando lo que ha pasado con el tema la materia fiscal, se puede decir. Y lo otro también que se relaciona con el tema de los ingresos fiscales es el tema de la reforma de impuesto a la renta, que lo relaciono con una sesión que va a haber a la tarde hoy día en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde los parlamentarios le van a pedir a Hacienda, las sesiones por dos temas. Uno, los gobernadores regionales y la falta de recursos, que lo hemos conversado. Lo que estamos hablando. Claro, y lo otro es la situación tributaria de las pymes. Ya. Porque las pymes están actualmente con un régimen transitorio de el impuesto de primera categoría, que está en 12,5%. Esto fue así porque se acordó dada la pandemia, pero que el 2025 iba a volver a subir al 25%. El gobierno tiene considerado esto, hacer alguna propuesta alternativa. Un trato especial, ¿no? Claro. Al menos lo dijo así el ministro de Hacienda la semana pasada. En la propuesta de impuesto a la renta. Pero ese proyecto, como se ha demorado en su ingreso y por lo visto, ¿no es cierto?, por las primeras declaraciones que ya hemos visto, va a ser bastante difícil que avance. Los parlamentarios quieren que... Muy poca agua en la piscina. Claro, casi nadie quiere que haya ese impuesto, ¿no es cierto? Entonces... porque la merma de lo que se le va a reducir a las empresas, hay que sacarlo de otro lado, y lo que ha dicho el ministro, va a venir con un alza al impuesto a las personas que ganan sobre 6 millones, ¿no? Claro, y eso tampoco hay mucho debate, y ese tema es probable que se enrede legislativamente. Entonces, si dado esa situación, los parlamentarios quieren que el tema de las pymes sea tratado de manera independiente, porque si no se hace nada, el próximo año las pymes van a empezar a pagar el 25% de impuestos de primera categoría. Entonces, quieren una ley corta para que el gobierno extienda esta tasa de 12,5% por lo menos el año 2025, y que se solucione el tema ya más permanente del proyecto de impuesto a la renta, cosa que va a estar más probable en discusión durante prácticamente buena parte del próximo año. Eso es lo que van a pedir hoy día. Perfecto, en la tarde en la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Bien, pues don Carlos Alonso, periodista de Pulso de la Tercera, muchas gracias por estar acá antes de la reacción. Gracias. Que esté muy bien.